podcast elaborado a partir de materiales de estudio para estudiantes de quinto año de filosofía, creados por la profesora Jessica Pérez Giró, sobre ciencia, paradigmas y saberes alternativos, poder, sociedad, tecnociencia, ecología y reflexiones para actualizar y activar en nuestra época. Vale, pensemos un momento en la ciencia. Esa imagen, ¿no? La del laboratorio, la bata blanca, la búsqueda objetiva, rigurosa. La verdad pura. Exacto, como un faro de razón. Pero, ¿y si esa imagen tan pulcra, digamos, no es toda la verdad? ¿Es la ciencia realmente tan neutral? ¿Un espejo fiel de la realidad? O si hay, bueno, otras fuerzas quizás menos visibles que también influyen. Justo. Hoy vamos a sumergirnos precisamente en eso, en distintas miradas filosóficas sobre la ciencia. Tenemos textos de gente muy potente, Esther Díaz, Tomás Kuhn, Mario Bunge, incluso Slavoj Žižek, que siempre da que hablar. Un buen cartel, sí señor. Un buen cartel, sí señor. La idea es explorar esa relación compleja, ¿no?, entre ciencia, poder, sociedad y otras formas de saber. Vamos a intentar entender qué mueve realmente el conocimiento científico, más allá de la fachada. Exacto. Y quizá preguntarnos si la propia forma en que hacemos ciencia podría de alguna manera limitar lo que llegamos a descubrir. Esa es buena pregunta. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desgranar un poco estas perspectivas críticas. Ir más allá de la visión idealizada, de la ciencia como algo aislado, ¿sabes? Como una torre de marfil. Eso es. Queremos entender su papel real, su impacto en el mundo, que va mucho más allá del laboratorio. Indagar en cómo se genera el conocimiento, por qué confiamos en él y, sobre todo, qué intereses pueden estar jugando ahí. Económicos, políticos, sociales. De acuerdo. Pues empecemos por lo más clásico, ¿no? Lo que quizá nos suena más. Mario Bunge. Un referente, claro. Sí, Bunge es fundamental para entender la visión, digamos, estándar. En la ciencia, su método y su filosofía, allá por 1960, lo dejaba claro. Decía algo como: la ciencia busca describir y explicar los hechos tal cual son, sin importar deseos o intereses. Objetividad, ante todo. Eso, un saber objetivo, controlable, basado en lógica y pruebas. Suena, pues, lógico, ¿no? El camino recto a la verdad. Parece impecable, sí. Pero aquí, bueno, aquí es donde se pone interesante la cosa. Porque frente a esa visión tan ordenada, surgen voces como la de Esther Díaz, la filósofa argentina, y nos dice, ojo, miremos esto de otra manera. Exacto. Díaz nos propone un cambio de enfoque radical. ¿Qué es lo que dice exactamente? Pues Díaz nos invita a ver la ciencia no como ideas abstractas, sino como lo que es: una actividad humana, hecha por personas en un contexto social concreto. Para ella, el contexto es clave. Vale, En La ciencia en la cultura dice algo así como: la ciencia no es un saber puro flotando en el vacío, es una práctica social, y como tal está atravesada por intereses, por poderes, por conflictos. O sea, que las verdades científicas no son tan universales ni eternas. claro. Están condicionadas, dice ella, por los marcos de legitimidad de cada época. Dependen del momento histórico y social. Interesante. Y va más allá, ¿eh? Inspirándose en Foucault, habla de la ciencia como un dispositivo de poder saber. Eso suena potente. ¿Qué quiere decir? Bueno, la idea es que la ciencia no solo descubre conocimiento, también crea sistemas de saber que, a su vez, funcionan como sistemas de control social de alguna manera. Al definir qué es verdad, también define qué o quién queda fuera. Entiendo. En la filosofía de la ciencia en el siglo XX lo explica bien. Dice que la producción de conocimiento no solo busca la verdad, también responde a relaciones de poder. Ujú. Relaciones de poder. ¿Cómo? Pues determinando qué se investiga, qué recibe dinero, qué se oculta o se ignora. Espera, eso es fuerte. ¿Me estás diciendo que, según Díaz, lo que se investiga, o incluso lo que se considera verdad, podría depender de quién tiene el poder o el dinero? Esa es la crítica, ¿sí? ¿No es un poco cínico eso? Quiero decir, ¿dónde queda la búsqueda honesta del saber? Es una crítica radicada, desde luego. Y es importante matizarla. No es que cada científico sea corrupto. Díaz apunta más a las estructuras, a las instituciones, las políticas científicas.
Ah, vale. Señala que las grandes líneas de investigación, las prioridades, pues a menudo sí están influidas por intereses económicos, que va a dar beneficios, o políticos, que refuerza al Estado, o militares. La ciencia no solo describe el mundo, según ella, sino que ayuda a configurarlo. Entiendo mejor. No es tanto el científico individual, sino el sistema. Y supongo que esa conexión ciencia, poder, dinero, se ve aún más clara con otro concepto de Díaz, la tecnociencia. ¿Qué es eso? Suena un poco a... A futuro distópico, ¿no? Un poco. Pues no es tanto ciencia ficción, sino la realidad de mucha investigación actual. Díaz usa tecnociencia para describir cómo la ciencia, sobre todo desde mediados del siglo XX, está, inseparablemente ligada a la tecnología y, crucialmente, a la economía de mercado global. Ya no es solo el científico curioso en su laboratorio. Exacto. Ahora, mucha investigación está orientada a la innovación tecnológica, al desarrollo de productos, a la rentabilidad. Es otra lógica. Claro, las fuentes mencionaban un contraste. Por un lado, Galileo mirando las estrellas, por puro afán de saber. La imagen romántica, sí. Y por otro, la tecnociencia. La farmacéutica buscando el próximo taquillazo. O el desarrollo de armas. Ahí los intereses económicos o estatales son obvios. Totalmente. ¿Significa eso que la investigación básica, la que no tiene aplicación inmediata, está desapareciendo? No desapareciendo, pero sí que a menudo lo tiene más difícil para conseguir financiación si no encaja en objetivos estratégicos, ya sean de gobiernos o de empresas. Ya. Díaz lo dice claro en La posciencia. La tecnociencia no es solo investigación desinteresada, es empresa, industria y mercado, conocimiento y poder entrelazados, indisolublemente, dice ella. Lo que se investiga, cómo, para qué, no son preguntas neutrales entonces. Para nada. Están cargadas de implicaciones. Y fíjate, esta idea de que la ciencia no es un camino tan recto y puro ya tenía antecedentes importantes. Pensemos en Thomas Kuhn. Ah, sí. Kuhn y la estructura de las revoluciones científicas, un clásico. Exacto, de 1962. Kuhn ya puso en jaque esa visión de la ciencia como una simple acumulación de ladrillos de conocimiento. Los paradigmas, ¿verdad? Refresca un poco la idea central. Claro. Kuhn introduce el concepto de paradigma, que es básicamente como el conjunto de reglas no escritas, las teorías aceptadas, los métodos, los supuestos que comparte una comunidad científica en un momento dado. Como unas gafas para ver el mundo. Eso es, unas gafas que te dicen qué problemas son importantes y cómo abordarlos. La física de Newton, por ejemplo, fue el paradigma dominante durante siglos. ¿Vale? ¿Y qué pasa con esos paradigmas? Pues que, según Kuhn, a veces empiezan a surgir anomalías, resultados que no encajan, problemas que el paradigma no puede resolver. ¿Mm? Si se acumulan, la confianza en el paradigma se resquebraja, se entra en crisis. Y de ahí puede surgir una revolución científica, un nuevo paradigma, con nuevas reglas, nuevas teorías, que reinterpreta todo de forma radical. El paso de Newton a Einstein, por ejemplo. Ejemplo clásico. O del geocentrismo al heliocentrismo. Cambios de visión totales. O sea que, según Kuhn, los grandes cambios no son solo por acumular más datos, sino por cambios profundos en la forma de ver el mundo. Exacto. Y eso significa que la verdad científica es relativa al paradigma de cada época, que no hay un progreso real hacia la verdad final. Esa es la interpretación más radical y la que generó más debate. Kuhn luego matizó, pero la idea central es potente. La ciencia no avanza en línea recta hacia una verdad absoluta. Avanza a saltos, con rupturas. Sí. Y lo que se considera conocimiento válido depende mucho del marco conceptual aceptado. Fuerza la idea de que la ciencia está situada histórica y culturalmente, no es ajena a su tiempo. Kuhn lo dijo, la ciencia progresa no mediante acumulación lineal, sino a través de revoluciones que transforman los marcos conceptuales. Vale. Hemos visto críticas sobre cómo funciona la ciencia por dentro, Kuhn, y sobre sus lazos con el poder y la sociedad, Díaz. Pero las fuentes mencionan otra crítica más, digamos externa, la que cuestiona el dominio de la ciencia occidental moderna sobre otras formas de saber. Exactamente. Ahí entramos en lo que se llaman estudios poscoloniales o decoloniales de la ciencia. Autores como Boaventura de Sousa Santos usan un término muy fuerte, epistemicidio. Epistemicidio. Suena duro. Sí, la palabra busca impactar.
Se refiere a la idea de que la expansión de la ciencia moderna occidental, sobre todo con la colonización, no solo se impuso como la forma superior de conocimiento, Sino que, sino que activamente destruyó, silenció o despreció otras formas de saber, conocimientos indígenas, populares, ancestrales, considerándolos superstición o atraso. eso es, Sousa Santos lo dice en Epistemologías del Sur. El saber hegemónico occidental impuso un epistemicidio, la destrucción sistemática de los conocimientos alternativos. Es una acusación grave. La ciencia moderna no solo habría triunfado por méritos propios, sino también eliminando la competencia epistémica. Vaya. Y mencionan también a Walter Mignolo y la desobediencia epistémica. ¿Qué es eso? Mignolo, en una línea parecida, llama a desobedecer epistémicamente. Es decir, a dejar de asumir que el marco occidental de ciencia y filosofía es el único válido o universal. Y abrirse a otros saberes. Exacto. Abrirse activamente a valorar y aprender de esas otras formas de conocimiento marginadas por la modernidad colonial. Reconocer la diversidad de saberes, básicamente. Y esto conecta de nuevo con Esther Díaz, ¿no? Sí, porque Díaz también alertaba sobre el peligro de convertir la ciencia en el único árbitro de la verdad. Insistía en la filosofía de la ciencia en el siglo XX. La ciencia, aunque poderosa, no es inocente. Su aparente neutralidad encubre intereses políticos, económicos y culturales. Al final, todas estas críticas apuntan a lo mismo. La ciencia es potentísima, pero no es la única herramienta, ni opera en un vacío. Está ligada al poder. Efectivamente. Entonces, la propuesta de gente como Sousa Santos es buscar una ecología de saberes. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Poner al mismo nivel, no sé, a un chamán del Amazonas y a un físico de partículas? Suena complicado. Es un desafío enorme, sin duda. No se trata necesariamente de decir que todos los saberes son iguales en todo o para todo. Es más bien un llamado a reconocer que existen distintas formas válidas de conocimiento. Adaptadas a contextos diferentes. Claro. Y que podríamos enriquecernos mucho si fomentáramos un diálogo respetuoso entre ellas, en lugar de asumir la superioridad automática de la ciencia occidental para todo. Cuestionar la jerarquía, eso es. Y preguntarnos, ¿conocimiento para qué? ¿Y para quién? ¿Podría la ciencia moderna aprender algo de saberes ancestrales sobre sostenibilidad, por ejemplo? Es abrir esa puerta. Vale, todo este cuestionamiento de la neutralidad, los intereses ocultos, las ideologías, me lleva a pensar en debates actuales. Por ejemplo, la crisis climática. Y aquí las fuentes nos traen a alguien que no se muerde la lengua. Slavoj Žižek. Žižek, sí. Siempre provocador. Utiliza el psicoanálisis, la filosofía, la crítica cultural, para analizar el presente. ¿Y su visión de la ciencia actual? Resuena con la de Díaz, sí. La ve atravesada por intereses ideológicos, económicos, lejos de ser objetiva. Pero donde aplica esto de forma especialmente aguda es en el debate sobre ecología. ¿Qué dice Žižek de la ecología? ¿Niega el cambio climático o algo así? No, en absoluto. No niega la gravedad de la crisis. Lo que critica es la ideología dominante sobre cómo enfrentarla. ¿A qué se refiere? Sostiene que a menudo nos venden soluciones que en el fondo evitan el problema real. Identifica varias falacias en el discurso ecologista habitual. A ver. Primero, la falacia de la compensación. La idea de que podemos seguir con nuestro sistema económico actual, el capitalismo global según él, pero compensar sus efectos con pequeños gestos individuales. Reciclar, comprar bio. Exacto. Usar bolsas de tela. Žižek dice que eso es una ilusión. Nos tranquiliza la conciencia, pero no ataca a la raíz sistémica del problema. Vale, primera falacia. ¿Cuál más? La falacia de la armonía natural. Esa visión un poco idílica de la naturaleza como algo bueno y equilibrado que hemos roto. La madre tierra. Sí, Žižek recuerda que la naturaleza en sí es brutal, caótica, llena de catástrofes, mucho antes de nosotros. Idealizarla nos ciega. Entendido. ¿Y la tercera? La falacia de la falsa inocencia. Pensar que la culpa es principalmente individual, contaminamos demasiado, y que la solución está solo en cambiar hábitos. Cuando el problema es más grande. El problema es estructural. Es el propio sistema económico y político global el que genera la destrucción ecológica a gran escala. Enfocarse solo en lo individual desvía la atención de la necesidad de cambios sistémicos. Recuerdo esa escena del documental Examined Life. Žižek hablando desde un vertedero. Es muy gráfica. Sí,
la usa para lanzar una de sus pullas más famosas. La ecología hoy en día es un nuevo opio del pueblo. Uf, chocante. Claro. Lo que quiere decir es que este discurso centrado en la culpa individual y los pequeños gestos nos hace sentir responsables, nos pide sacrificios, pero nos distrae de cuestionar las estructuras de poder económico y político que realmente causan el desastre. El vertedero es el símbolo de los desechos ocultos del sistema, lo que no queremos ver. Entonces, para Zizek, la solución no es tanto tecnológica o individual. Sino fundamentalmente política y económica. Necesitamos un cambio radical en cómo organizamos la sociedad. Vaya. Eso sí que es ir más allá de la neutralidad científica. Totalmente. La ciencia y la tecnología son cruciales, claro, pero insuficientes si no van acompañadas de una transformación radical del modelo socioeconómico. Confiar solo en tecnología o buena voluntad individual es, autoengaño ideológico para él. Bueno, menudo recorrido hemos hecho. Empezamos con Bunge y la objetividad. La visión más clásica. Y hemos pasado por Díaz y la ciencia como práctica social influida por el poder, por Kuhn y los cambios de paradigma, por Sousa Santos y el silenciamiento de otros saberes. Y la crítica ideológica de Zizek a la ecología dominante. Si tuviera que quedarme con una idea central, diría que la ciencia es fundamental, por supuesto, pero no podemos entenderla bien si la aislamos de su contexto. Histórico, social, económico, político. No vive en una burbuja. Esa es la clave, sí. Y la conclusión no debería ser, rechazar la ciencia, sino desarrollar una mirada más crítica, más completa sobre ella. Como decía Esther Díaz. Exacto. Y eso implica varias cosas. Primero, reconocer que es una actividad humana, histórica, social. Abandonar la ilusión de neutralidad total. Vale. Segundo, analizar siempre las relaciones ciencia-poder. ¿Quién financia? ¿Con qué intereses? Tercero, estar abiertos a valorar y dialogar con otros saberes, sin dar por sentada la superioridad occidental. La ecología de saberes. Eso. Y cuarto, fomentar una ciudadanía activa, que no acepte pasivamente lo que dice la ciencia, sino que pregunte, cuestione, participe en las decisiones sobre cómo usamos ese conocimiento. Un desafío importante. El gran reto es ver si podemos construir puentes, fomentar un diálogo real entre la ciencia moderna y otras formas de entender el mundo, buscar una comprensión más rica y quizá más justa. Y esto no es solo filosofía abstracta, ¿eh? Tiene implicaciones muy prácticas. Todos los días nos llega información científica, promesas tecnológicas, consejos de salud. Constantemente. Tener presentes estas ideas sobre intereses, contextos, posibles sesgos, nos da herramientas para evaluar críticamente esa información, para no tragar sin más. ¿Quién dice esto? Porque ahora, ¿a quién beneficia? Exacto. Y quizá, para terminar, podríamos dejar una pregunta flotando, ¿no? Algo para seguir dándole vueltas. A ver. Si aceptamos que la ciencia está inevitablemente enredada con el poder y la sociedad, ¿cómo podríamos imaginar y construir una práctica científica que, siendo consciente de eso, se comprometa activamente con objetivos como la justicia social o la sostenibilidad ecológica? Ir más allá del mercado o del Estado. Sí, ¿es posible orientar la ciencia hacia un bien común, definido de forma más amplia, más democrática? ¿Qué pinta tendría una ciencia así? Ahí queda eso. Para reflexionar.